Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a la Santísima Trinidad por los favores recibidos. Intención de Olga Herrera. Por el alma de Campo Elías Gordon Gómez, al cumplir 8 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos,
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos humildemente, Señor, que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: lo que ordené a vuestros padres fue que me obedecieran, porque yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo, y que siguieran siempre el camino que les trazaba, para tener prosperidad. Pero no me escucharon ni me prestaron atención, sino que siguieron sus caprichos según la maldad de su corazón obstinado, y echaron pie atrás en cambio de avanzar. Desde que salieron de Egipto hasta hoy, les he venido enviando puntualmente a mis siervos los profetas, pero no me han escuchado, ni me han hecho caso, sino que se han obstinado. Y han sido peores que sus padres. Repíteles, pues, todas estas palabras, aunque no te escuchen. Grítales, así no te respondan. Diles: aquí está la gente que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios, y no ha querido escarmentar. La sinceridad desapareció por completo de sus labios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos tu voz, Señor. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos tu voz, Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos tu voz, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En cierta ocasión estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo, y cuando salió el demonio, el mudo pudo hablar y toda la gente quedó maravillada. Pero algunos decían que para expulsar los demonios tenía pacto con el jefe de los demonios, con Belcebú. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba, le exigían un milagro que viniera del cielo. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: toda nación dividida en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra. Si también Satanás admite esa división interna, ¿cómo podrá mantener su dominio? No existe pues tal pacto con Belcebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar los demonios, ¿vuestros exorcistas con quién tienen pacto? En eso ellos mismos serán vuestros jueces. Quede claro que yo expulso los demonios con el poder de Dios, y eso muestra que Él ha venido a reinar sobre vosotros. Mientras el valiente guarde bien armado su vivienda, está seguro todo lo que tiene. Pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence, le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante este camino cuaresmal que nos regala la Iglesia, porque es la Iglesia la que nos ha dispuesto estos tiempos para celebrar los misterios de Dios, y estos tiempos de preparación nos ayudan para que podamos cumplir con el objetivo de nuestra vida, que también es el objetivo de todos los tiempos litúrgicos y en especial este de Cuaresma. El objetivo es la conversión, el cambio profundo de mentalidad, de actitudes y de una cantidad de cosas más que nos retienen, nos contienen, que no nos dejan tener todo lo que Dios quiere que tengamos, sino que nos fiamos, como dice aquí, de las armas que tenemos, y con eso entonces disputamos todos nuestros combates, sabiendo que hay otras armas más grandes, las armas de Dios, que es la que quiere regalarnos para que podamos avanzar cada vez más hacia la casa del Padre, que es el reclamo que nos dice hoy el libro de Jeremías en el capítulo 7. Yo siempre les he marcado un camino y les he enviado mis predicadores, mis profetas, mis servidores, y no les han hecho caso. A algunos los matan, a algunos los apedrean, a otros les hacen daño y no les hacen caso. Entonces, diles: aquí está la gente que no ha escuchado la voz del Señor su Dios y no ha querido escarmentar, porque la sinceridad desapareció por completo de sus labios. Es decir, prefieren otra cosa, prefieren aquello que les conviene, como decíamos en la predicación de ayer hablando de la ley de Dios, donde Jesús dice que no viene a abolirla, sino a darle su auténtica interpretación, su verdadera plenitud. Entonces Jesús viene a darnos lo perfecto, lo que viene de Dios, pero el ser humano no quiere. Nosotros somos tercos a lo que es de Dios, y por eso aquí uno de los extremos de la terquedad, queridos hermanos, y es de lo peor que le han dicho a Jesús: todo lo que tú haces es porque lo haces por un pacto que hiciste con el jefe de los demonios. Nunca se le había dicho una cosa así como tan fea. En las tentaciones, incluso Satanás lo tienta: si te arrodillas y me adoras. Pero eso es una cosa: te reconozco por lo que eres, pero puedes arrodillarte. Ni siquiera Satanás llegó al extremo, como si llegaron aquí estos judíos que nos pinta hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. Es que tú eres un demonio. Decirle a Dios eso, llegar al extremo, porque haces pacto con el jefe de los demonios, y en aquella época
todo aquel que hiciera algo contrario a la ley de Dios, a la ley de Moisés, a lo que decían los profetas, o a las costumbres, o a hablar mal del templo, todo eso era causa para declararlo endemoniado y tenía pena de muerte. Eso era una cosa seria. Y pues aquí Jesús, pues aparte de como tragarse esas palabras, porque decirle a Dios endemoniado, eso es ya llegar al extremo. Nunca había escuchado de un ser humano eso. Sí había visto cosas. Incluso los demonios, cuando se encuentran con Jesús, lo llaman: tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocen como tal. Nunca le dicen que es uno de ellos. Nunca le dicen endemoniado los mismos demonios. En cambio, un grupo de personas, por esa mentalidad tan extrema de tener la ley de Moisés, pero como parte del esquema de la vida, de su vida y de sus conveniencias, entonces, como hemos dicho ya años atrás, el gran problema que aparece en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, es la interpretación tan sesgada, tan errónea que hicieron muchos en aquellos tiempos, que son los reclamos que hace Jesús. Ustedes le cambian el sentido a la palabra de Dios, haciéndola totalmente ineficaz, haciéndole perder su fuerza, su virtud, y ya no sirve para nada, ya no sirve para salvar, porque son sus interpretaciones, sus formas de ver y de pensar. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, pero la lógica que usan es una lógica muy mundana. Entre Dios y mis padres es más importante Dios. Hasta ahí la cosa va bien. Por eso yo tengo que tratar bien a Dios y olvidarme de mis padres. Por eso doy una buena ofrenda al templo y ya no estoy obligado con mis padres. Jamás Dios quiso eso. En la primera parte del argumento va bien, pero después en la práctica arruinan todo. Y ese es el gran problema. Y si esa es la lógica para tratar la palabra de Dios escrita, han llegado a un extremo de tratar a la palabra de Dios en persona a un extremo impresionante. Como usted no sigue la ley de Moisés, porque es que la ley es lo más sagrado, ahí es donde viene el problema. La ley es lo más sagrado e incluso Dios tiene que cumplir la ley. Ese es el problema, llegar a esas definiciones. Incluso Dios tiene que cumplir la ley. En algún momento Jesús dijo es que el hombre no se hizo para la ley se hizo para el hombre, que es diferente. Eso es darle su auténtica interpretación, poner la lógica donde es, no llegar a esos extremos donde Dios tiene que cumplir la ley. No, Señor. Así no funciona. Y entonces el que no cumpla con la ley de Moisés y todos los preceptos de la ley, y el principal era cumplir el sábado, el que no cumpla con nada de eso, endemoniado. Y como aquí entonces está echando un demonio, endemoniado, porque es Jesús. Simplemente por eso, porque es Jesús. Alguien que no está siguiendo la ley de Moisés y los profetas de acuerdo a la interpretación de sus antiguos maestros, sino que la misma palabra de Dios, que es Jesús, da su propia y auténtica, la genuina interpretación, la que hace libre. Y ellos, como ya están metidos tanto en su forma de ver las cosas, no pueden entender esto. Que es más o menos lo que pasa hoy en día con muchas personas. Como yo no puedo entender eso que dice Dios, Dios no existe. Y esa es la lógica que usan. E incluso nosotros a veces como que nos vamos por ahí también, utilizamos unas lógicas así. Como eso no me toca, eso no me interesa, eso no lo entiendo, lo elimino. Y ya eso entonces empieza a sonar feo. Pues esas lógicas se las aplicaron a Jesús. Como usted no sigue las costumbres nuestras, usted hace cosas raras y usted expulsa a los demonios. Cuando hacía milagros, especialmente el día sábado, usted como no cumple el sábado,
Oiga, acabamos de desatar, dice Jesús, a quitarle del dominio de Satanás a una mujer encorvada o al hombre que tenía una mano tullida o cosas de estas. No están viendo eso, sino él no cumplió la ley. O como vimos en unos domingos anteriores ya de este tiempo de Cuaresma, Jesús cura a un leproso y ya Jesús no pudo entrar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no vieron el milagro de haber desatado de la maldición a un hombre que estaba con esa situación terrible de ser leproso de aquella época, sino como tocó al leproso ya es impuro, por eso no puede entrar a ningún lugar. Esas son las lógicas humanas obtusas, demasiado cerradas, que no pueden entonces echar una mirada para más arriba, más alto. Y aquí Jesús pone unos argumentos, todos perfectos, pero ellos no los quieren entender y como dicen los dichos por ahí, no hay peor sordo que el que no quiere oír o peor ciego que el que no quiere ver. Pues aquí le dice, bueno, si yo echo los demonios y yo soy de Belcebú, ¿cómo es que estamos peleados? ¿Cómo puede mantener Satanás su dominio si hay una guerra interna, una guerra civil allí? ¿Cómo haría eso? Si yo echo los demonios, entonces soy de Belcebú. Pero si ustedes los echan, entonces sí vienen en nombre de Dios. Si ellos lo echan, entonces ¿a nombre de quién los echan? Son argumentos muy precisos de Jesús, pero no quieren entender. Ya están absolutamente cerrados porque entre ellos, los fariseos y lo que llama la palabra los judíos, no el pueblo, no la raza, sino aquellos que están en contra de Jesús, en contra de su plan del reino de Dios, así lo llaman especialmente allí Juan el evangelista, los judíos. Esos que ya no son parte del plan de Dios, sino ellos mismos son un grupo aparte y que no dejan avanzar a los demás. Ellos que se confabulan allá, aquí no le vamos a hacer caso a Jesús absolutamente en nada y hay de que le haga caso y verá que las tiene con nosotros. Amenazaban la gente, lo que vamos a ver el domingo de Ramos. Toda la gente está contenta y declara a Jesús como el hijo de David, es decir, aquel que tiene derecho a ser rey, es lo que están diciendo allá. Eso se lo dijeron el domingo, pero el viernes ¿qué pasó? Los judíos, este grupo, ¿cómo se dice? Allá fue a decirle a la gente que mire a ver, crucificado, ya está sentenciado. Y hay del que diga que no. Hay grupitos de esos en todos lados que tienen demasiada influencia y una influencia muy negativa. Pues de eso fue víctima también Jesús. Pero Jesús asume todo eso, lo lee como parte del plan del Padre. Es que hay que pasar por ahí, porque de esa manera se pueden vencer a esos grupos. Parece irónico, pero es así. Y es lo que entonces dice aquí Jesús al final: el que no está conmigo, está contra mí. Si no viene conmigo a entender la lógica de Dios que yo le vengo a ofrecer, estarás con ellos. Y si estás con ellos, pierdes. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí y vas a desparramar, vas a regar todo, vas a desperdiciar todo lo que Dios te dio. Yo soy la única solución, es lo que está diciendo acá. La única forma de encontrar el auténtico camino de Dios es conmigo. Si te quieres ir con ellos pensando que por ahí es, lo vas a perder absolutamente todo. Pues queridos hermanos, estas palabras también nos pueden ayudar a nosotros en nuestro itinerario cuaresmal. De pronto estaremos quizás por ahí utilizando algunas lógicas contra Dios. Cuidado, eso de que utilizamos por ahí a veces, pecar, rezar y empatar. Esas son las lógicas que estamos utilizando. Y abusar de la misericordia de Dios. Como Dios es misericordioso, y eso es cierto, pues debería actuar con misericordia como hijo de Dios, pero como es misericordioso, entonces me doy ciertas licencias para hacer lo que no debo hacer, que es lo que decía San Pablo. Ojo, porque algunos dicen que Dios es misericordioso y tienen razón. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero eso no es para que vayan a abusar de esa gracia, no es para entrar otra vez en el camino del mal y del pecado, se arruinaría todo.
Si uno descubre la gracia absoluta de Dios, hay que seguirla, hay que ser honesto con el buen sentido, la buena interpretación de las cosas, la buena lógica. La buena lógica, la verdadera, es la que tiene Jesús, porque es la que se afina con el Padre, con la voluntad del Padre, y es lo que hace que todo funcione bien. Hay que alinearse, hay que entrar en sintonía con esa lógica. Ya los antiguos lo sabían y escribieron libros ahí en el Antiguo Testamento, la sabiduría. Todo lo que tenga que ver con la sana inteligencia, eso que Dios ha creado, por ahí hay que meterse. El que no sea sabio entonces se vuelve necio. También se habla de ese tipo de cosas. Pues aquí la sabiduría es Jesús en persona. Y hay que saberlo escuchar, cada frase, cada palabra que Él dice, tiene que ver con esa sabiduría infinita, la lógica de Dios, la voluntad de Dios. Esa es la que da salvación, esa que cuando se aplica todo sale perfecto, aunque a veces implique daño, aunque a veces implique morir, porque la lógica de Dios es, como descubrió San Pablo y lo escuchamos en estos días, mire la cruz, ahí está toda la sabiduría de Dios. El que sepa descubrir esa sabiduría de la cruz va a descubrir el verdadero sentido de Dios. Ahí está. Entonces, hermanas, hermanos, todos nosotros debemos tener esa capacidad de ir a la lógica más perfecta, a la sabiduría que es a la voluntad de Dios mismo. Si no, desparramamos y perdemos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez, al cumplir 8 meses de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Presta benigno tu ayuda, Señor, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.